Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, decía el salmista, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado, a esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para buscarlo en su templo. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy nos hemos acercado, Señor, como decía tu palabra, leída por el siervo, el pastor Juan, al trono de tu gracia. Nos hemos acercado con confianza, reconociendo que somos necesitados de ti, Señor. Si hay algo que en esta mañana nos motiva a reunirnos, es solamente, eterno Dios, el poder contemplar la hermosura de tu santidad. Es poder, Señor, expresarte nuestro agradecimiento por aquel, Señor, triunfo que tú lograste en la cruz del Calvario. Así como cantamos, Señor, desde la primera canción hasta la última, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque nos hemos reunido para contemplar, Señor, a ti, oh Rey de Gloria, aquel que fue, oh Dios, victorioso en aquella cruz, derramando la sangre por nuestros pecados, y para darnos, Señor, a nosotros una nueva vida en Cristo Jesús. Es por eso que estamos en este lugar. Y hoy estamos aquí como iglesia reunidos, reconociendo algo que tú nos enseñas en tu palabra, Señor. Y tú nos enseñas en tu palabra que tú eres nuestra victoria. Que Cristo venció en la cruz del Calvario y que no debemos olvidarnos nosotros como iglesia, ni aún decirle a este mundo que Cristo venció y murió de una vez y para siempre. Y se levantó de aquella muerte para sentarse en el trono y desde allí gobierna todo el mundo. Tú eres el Señor y Salvador de nuestras vidas. Y estamos aquí en esta mañana alabando y glorificando tu nombre. Recordando a través de este tiempo, en un acto de adoración sobre la mesa de la comunión y sobre lo que vamos a participar, Señor, de aquel sacrificio, aquel que fue propicio, oh Dios, para aplacar la ira de Dios y limpiarnos de todos nuestros pecados y libertarnos de toda maldad y poder así a nosotros hoy darnos una vida nueva, una vida abundante en Cristo Jesús. Los cristianos de la primera iglesia, los cristianos de la iglesia primitiva eran cristianos que estaban compenetrados con la palabra del Señor. Eran cristianos que vivían, como dice la palabra, perseverando en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la comunión los unos con los otros. Perseveraban en las oraciones y en el partimiento del pan. Que comían con alegría y con sencillez de corazón y que Dios añadía cada día a los que habían de ser salvos. Los primeros cristianos o los cristianos de la iglesia primitiva eran cristianos victoriosos. Eran cristianos que estaban dispuestos a entregar sus propias vidas por causa del Evangelio, porque ellos sabían a quién habían creído. En esta mañana quiero compartirte sobre esa victoria en la cruz del Calvario, pero quiero decirte desde esta faceta, quiero compartirte que Cristo es nuestra victoria. Cuando Cristo murió en esa cruz, nosotros recibimos la victoria por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Allí en la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo en el capítulo 4, desde el versículo 6 en adelante, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo.
Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuro, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, llevamos siempre en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pues nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. El versículo 12 dice: de manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, te damos a ti la gloria. Y encomendamos en tus manos, así como oraba el pastor en esta mañana, este momento, Señor, de solemnidad, de poder escuchar, de poder oír, de poder atender, de poder estar, Señor, en este momento con nuestra vida plenamente en lo que tú nos quieras compartir a través de tu palabra. Porque tú eres un Dios que se revela y tú eres un Dios que enseña. Tú eres un Dios que se da a conocer y tú eres un Dios que nos llena de sabiduría y de conocimiento. Y ese conocimiento, esa sabiduría que proviene de lo alto es a través de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a conocer a través de las profecías que han sido traídas, escritas para nosotros en la palabra tuya, la Biblia, el canon que ha sido cerrado, la palabra más profética que tenemos a nuestro alcance, en la cual descansamos, a la cual creemos y a la cual, Señor, nosotros estamos agradecidos porque son tus palabras y no las nuestras, la que tú a través de la palabra nos hablas y nos enseñas. Es por eso que en esta mañana te pido, Señor, como dice aún en ese contexto bíblico, que el Dios de este siglo le cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo a muchos que están cegados en este mundo. Te pido, Dios, que a través de la presencia tuya y el poder que obra a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, tú le quites los velos a aquellos que todavía tienen sus ojos cegados a la verdad que revela el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que tú quites, Señor, todo velo y venda de los ojos para que realmente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, una vez más, Señor, en esta mañana pueda ser, oh Dios, expresado en aquellos corazones, porque tu palabra dice, para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Queremos, Señor, que tú resplandezcas una vez más en nuestras vidas, con esa luz admirable, con esa luz gloriosa, con esa presencia tuya, Señor. Para que no sea mi vida, oh Dios, sino tu presencia a través de la obra del Espíritu Santo, trayendo, Señor, esta exposición de tu palabra a cada corazón hambriento y sediento de tu verdad. Los cristianos de la iglesia primitiva nunca se sentían derrotados, nunca se sentían ellos en una situación en la cual veían a la adversidad como un problema, sino que ellos, aún en medio de la prueba y de las adversidades, veían todas esas cosas como victoria en el nombre de Jesucristo. Si nosotros analizamos la palabra del Señor, y quiero llevarme de este pasaje que le he compartido para introducirme a lo que es la victoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, pero esa victoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, Él es nuestra victoria. Hoy nosotros, la iglesia de Jesucristo, somos más que vencedores por aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. La palabra de Dios dice, porque Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Y hay iglesias que hoy están sumergidas en las tinieblas. Hoy hay iglesias que no conocen el verdadero evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. Hay iglesias que viven un evangelio falso.
La palabra de Dios nos enseña que cuando sea predicado este evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo, entonces vendrá el fin. Pero en este mundo hay muchos que todavía enseñan una falsa doctrina, enseñan lo que no es de parte del Señor. Y si hay algo que nosotros tenemos que entender, y la centralidad de nuestro evangelio está basado en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que el apóstol Pablo le dice allí a los corintios sobre esta realidad. Y él dice que nosotros, la iglesia del Señor, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Que estamos en apuro, mas no desamparados. Perseguidos, pero no desesperados. Derribados, pero no destruidos. Y donde quiera que vayamos, llevamos siempre en el cuerpo la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Encontramos en varios pasajes de la Escritura del Nuevo Testamento. En todo el Nuevo Testamento podemos ver nosotros con total claridad que la iglesia primitiva estaba envuelta en un espíritu de confianza, en una atmósfera de confianza que realmente los caracterizaba. Podemos ver en la carta de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 57, donde el apóstol Pablo dice: pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando él hace esa mención sobre la resurrección, a la cual muchos no aceptaban, él está diciendo realmente que ante todas estas situaciones Dios iba a vencer a la muerte y la muerte iba a ser destruida, el pecado en última instancia, cuando nosotros realmente estemos en la presencia misma del Señor. Ya no habrá pecado en la tierra, por lo tanto eso será destruido como al final de las cosas, y nosotros venceremos, porque dice: Dios nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vemos en la carta de los Romanos, y nosotros conocemos el texto de Romanos capítulo 8, y sabemos que a los que le aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Ese capítulo es un capítulo glorioso, porque comienza diciendo que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y luego termina diciendo que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el capítulo más seguro que tenemos nosotros para decir con total convicción de que nuestro Dios no ha sido derrotado, que Dios venció, y nosotros, la iglesia de Cristo, no podemos vivir como derrotados, sino que somos victoriosos por la victoria que Cristo alcanzó en la cruz del Calvario. Ante todas estas cosas, y hay una larga lista: adversidades, problemas, circunstancias, muerte, persecuciones, somos más que vencedores, dice allí Romanos 8:37, por medio de aquel que nos amó. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 14 dice: pero gracias a Dios, el apóstol Pablo, gracias a Dios que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Una iglesia llena de la presencia de Dios, una iglesia victoriosa, una iglesia que persevera la palabra del Señor, una iglesia que ha sido realmente comprada con el precio de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Es una iglesia que expresa el olor fragante del conocimiento del evangelio de nuestro Señor Jesucristo en un mundo que está podrido por causa del pecado, por la inmundicia del pecado. Cuando un hijo del Señor camina en este mundo, camina porque sabe que Cristo ha vencido, y le esperan situaciones difíciles, adversidades, persecuciones, cárceles tal vez, por causa del evangelio. Pero sabemos que ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra que Él nos lleva siempre en triunfo. ¿Qué será que siempre nos lleva en triunfo? ¿Será que cuando estamos en problemas y en situaciones adversas no estamos en triunfo? Por eso no me gusta que me filmen a mí.
¿Será que cuando estamos pasando una adversidad, Cristo se olvidó de nosotros? ¿Cuántos pensaron en esta semana que Cristo se olvidó de ti? ¿A cuántos se le pasó por la mente que el Señor no te tiene en cuenta? ¿O a cuánto el enemigo le puso el pensamiento de que no eres un hijo o una hija del Señor? Porque hacemos razonamientos teológicos. Debe ser que el Señor no me ama porque si estoy en Cristo tengo que estar... No, hermano, no se trata de pare de sufrir, sino de sufrir con propósitos. El apóstol Pablo decía, llevamos siempre en el cuerpo la muerte de Jesús. Ahora para nosotros es muy superficial esta palabra. Llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús. Pero Pablo sabía lo que decía porque él estaba constantemente perseguido. Pablo vivía en un contexto totalmente diferente al nuestro. Nosotros tenemos todavía la facilidad de venir y congregar cuando queremos, en el horario que queremos. Si queremos, venimos. Si no queremos, no venimos. Predicamos, nadie nos dice nada. Acá los vecinos nunca se vinieron a quejar. Y sin embargo, eso no es llevar en nuestro cuerpo la muerte de Jesús. Llevar la muerte de Jesús es reconocer, como Pablo mismo dijo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Victoria, triunfo, vencedores son términos en el vocabulario de aquellos primeros cristianos seguidores de un Jesús resucitado. Si hablaban de victoria, sabían que se lo debían al Jesús victorioso. A veces cantábamos ese corito anteriormente, victoria, la victoria mía es. O cantábamos ese corito, hay victoria. ¿Pero en quién hay victoria? En el nombre de Jesús. Él es el que ha vencido, iglesia. Él es el que ha triunfado. Pero ¿sabes una cosa? Lo hizo en la cruz del Calvario. Lo hizo de una manera horrenda, como cantamos allí en las canciones. Allí en esa cruz, donde fue desechado, despreciado, escupido. Allí en esa muerte que fue maldecido, aquel que era colgado en un madero. Él, Jesucristo, lo hizo posible. La palabra de Dios dice en Colosenses capítulo 2, versículo 13. Y a nosotros y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó del medio clavándola en la cruz. Y despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hay algo que el apóstol Pablo revela en este pasaje de Colosenses capítulo 2. Dice primeramente que el Señor nos dio vida. ¿Cuántos recibieron la vida del Señor? Y luego dice la palabra de Dios que anuló el acta de los decretos que era contraria a nosotros, que la quitó de en medio clavándola en la cruz. Y luego dice y agrega algo fundamental del cual quiero tratar en este día. Y despojó a los principados y a las autoridades y lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Jesús en la cruz nos salvó no solo del pecado y la culpa, sino de la muerte, del diablo y de todos los poderes malignos. Colosenses capítulo 1, versículo 13 en adelante dice, Él nos ha librado del poder de las tinieblas
y nos has trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Nos ha librado del poder de las tinieblas. Fuimos libertados del poder del pecado y hechos siervos de justicia, siendo trasladados al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. La palabra de Dios dice que fuimos rescatados por la cruz de nuestro lamentable estado de pecado, en el cual estábamos cautivos bajo el yugo del pecado y bajo la maldición misma del pecado, pero también por el mismo diablo y Satanás al cual servíamos. Cristo nos recuperó por su sangre. Fue el precio de nuestro rescate. La sangre de Cristo fue la que venció en la cruz del Calvario. Así lo afirma el Nuevo Testamento, que en la cruz Jesús desarmó al diablo y lo venció. Dice la palabra del Señor que despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde triunfó Cristo? En la cruz. ¿Cómo logró Jesús esta victoria sobre Satanás? ¿Cómo logró nuestro Señor Jesucristo esta victoria? Se desarrolló durante todo el proceso del plan de salvación que la enseña la Biblia desde Génesis al Apocalipsis. Desde allá, desde Génesis capítulo 3, versículo 15, podemos leer nosotros la palabra del Señor que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, diciéndole allí a la serpiente, el Señor, y tú le herirás en el calcañar. La simiente de la mujer es Cristo, la serpiente, el diablo y Satanás. Aquí vemos cómo de alguna manera comenzó una victoria anunciada y predicha como una promesa del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de una salvación que venía para aquel primer Adán y aquella mujer Eva que habían desobedecido y habían caído en pecado. La victoria se inició en el ministerio de Jesús, cuando allí, usted sabe, Herodes se enteró de que había nacido un niño al cual aquellos venían a adorarle, los astrólogos, y dice la palabra del Señor que él dijo: ¿a dónde está para que yo también vaya y le adore? Pero hubo una gran matanza de niños en aquel momento, porque sabía Herodes que venía y había nacido el rey de los judíos. Hubo una gran matanza. Allí comenzamos a ver el primer intento del mismo diablo y Satanás de destruir, por orden de Herodes, al Salvador del mundo. No se quedó con eso. El Espíritu lo llevó allí al desierto para ser tentado, dice la palabra del Señor. Y allí Satanás también utilizó todo su armamento para lograr destruir a nuestro Señor Jesucristo, tentándolo en el desierto, llevando a que Él tomara de alguna manera algo legítimo de una manera ilegítima. Porque era legítimo que Él comiera, ya había terminado su ayuno, pero de una manera ilegítima. Era bajo la propuesta del mismo diablo y Satanás, que le decía: si tú eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y vemos la victoria del Señor, que Él dijo: no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mediante la contradicción de Pedro, cuando el Señor comienza a anunciar su muerte en la cruz del Calvario, vemos que Pedro le dice: Señor, que no te acontezca esto. No es necesario que vayas a morir en la cruz. Y el Señor lo tomó a esto. Y aquí nos tenemos que detener algo. Era Pedro, uno de los 12, influenciado por el mismo diablo y Satanás. Bíblicamente, un argumento de una influencia, no endemoniado ni poseído, influenciado. Y el Señor le dijo: vete de mí, Satanás,
porque no pones tu mira en las cosas de Dios, sino la de la tierra. Un intento del diablo nuevamente de querer tratar de frenar el propósito de Dios, de una necesidad gloriosa de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Mediante la traición de Judas, dice que entró Satanás en Judas y llevó a que lo traicionara al maestro. Con un beso traicionas al maestro, Judas. Le dijo, amigo. Pero Jesús estaba decidido a cumplir lo que estaba escrito de él. Gloria al Señor. Hay una victoria que estaba predicha, hay una victoria que estaba iniciada y hay una victoria que está obtenida en la cruz del Calvario. Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 15. Dios es bueno, iglesia. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Claro, el Verbo se hizo carne. Se despojó a sí mismo. Se humilló hasta lo sumo. Pero cuando nosotros leemos estas palabras, muchas veces nosotros decimos, ¿y qué con eso? Dice la palabra de Dios que Él participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. El mundo está bajo el maligno. Él es el príncipe de este mundo. Él gobierna este mundo. Y esa es la realidad de lo que dice la Escritura. Toda persona que no tiene a Cristo es esclavo de Satanás. Toda persona que no está en Cristo está lamentablemente en pecado, en muerte, en maldición y bajo el yugo y la esclavitud del diablo y Satanás. Toda persona que congrega en una iglesia y no tiene a Cristo está en pecado, está muerta en delitos y en pecados, está bajo la maldición misma, no tiene a Cristo. Por lo tanto, es esclava de Satanás. Es capaz de vender a su hermano. Es capaz de maldecir a su hermano. Es capaz de hacer cualquier cosa con tal de beneficiarse. Porque solamente pone su mirada en las cosas de la tierra y no en las cosas del Señor. Pero la palabra del Señor nos enseña que hay victoria. La victoria de Cristo, predicha inmediatamente después de la caída en el Edén, fue iniciada durante su ministerio público y decisivamente ganada en la cruz del Calvario. Esta victoria en la cruz fue confirmada y anunciada por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Era imposible que fuese retenido por la muerte, porque la muerte ya no lo podía tener, porque el Señor venció la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y oh sepulcre, yo seré tu aguijón. La muerte no lo pudo retener. Es por eso que hablamos de una victoria confirmada y anunciada por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Fueron a buscar allí en el sepulcro. ¿Por qué buscáis entre los vivos, entre los muertos al que vive? Cristo no está muerto, Él está vivo y vive por los siglos de los siglos. Es por eso que nosotros tomamos tanto la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo como la centralidad del Evangelio por el cual nosotros descansamos. La victoria se extiende. Gloria al Señor, iglesia amada, a nosotros, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabe cómo? Cuando nosotros cumplimos la misión por obra del Espíritu Santo, que vamos anunciando el Evangelio del reino de los cielos y predicando a toda criatura que se salve, que se arrepienta, porque Cristo viene pronto. Un evangelio que no está centrado en la cruz de Cristo difícilmente salve a alguien. El evangelio de las ofertas y de las demandas, el evangelio de la prosperidad, el evangelio de los milagros, el evangelio de las sanidades, el evangelio de la liberación,
no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo es que Él vino a morir y a pagar por nuestros pecados. Él vino a libertarnos de toda maldad. Ese es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando una persona busca panes y peces, estás desviado del propósito de Dios. Cuando una persona busca a Cristo, más busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y estas cosas os serán añadidas, entonces espera pacientemente en Jehová, porque Él oye nuestro clamor y se glorifica como Él quiere. Una iglesia que sabe descansar en la cruz de Cristo, en la victoria obtenida en la cruz del Señor, es una iglesia que vive en arrepentimiento continuo. Jesús inició su evangelio y dijo: el reino de los cielos se ha acercado, por tanto, arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos y creed en el evangelio. El término está en un presente continuo. Por lo tanto, todos los días nos tenemos que arrepentir. Y todos los días tenemos que creer en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque el evangelio de nuestro Señor Jesucristo no es solamente para que nosotros seamos introducidos al reino, sino es para que vivamos en el reino hasta que Cristo venga por nosotros. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo se expresa en las ordenanzas del bautismo y la Santa Cena. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo está allí donde Él nos invita a través del bautismo a ser sepultados en nuestra vieja vida para nacer en una nueva vida por medio de la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La mesa de la comunión habla de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En toda conversión verdadera hay un volverse, no solo del pecado hacia Cristo, sino de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios y de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Cuál es la mayor evidencia en la Escritura de que hemos nacido de nuevo? Si tuviéramos que tratar de dividir a la Biblia en tres temas, simplemente en tres temas. La Biblia habla de pecado. ¿Cuántos están de acuerdo que habla de pecado? De nuestra depravación total por causa del pecado, de nuestra caída, de nuestra miseria. Habla de la cruz de Cristo, habla de la redención, habla de la expiación, de la redención, de la justificación, de la reconciliación, habla de lo que es realmente la salvación por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y habla de la santificación. Pero si nosotros pudiéramos estudiar la Biblia habla del pecado y habla específicamente del pecado en cierta cantidad de escritos. Y lo hace también en relación a la cruz de Cristo, sobre la salvación y la redención de nuestras vidas. Pero de lo que más habla la palabra del Señor desde Génesis al Apocalipsis es de nuestra vida de santificación en Cristo Jesús. Por eso a veces nosotros, cuando estamos ahora en nuestra nueva vida en Cristo Jesús, recordamos nuestros pecados como perdonados por la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y a veces nos quedamos con eso de ¿y ahora qué? La cruz de Jesús es el centro mismo del Evangelio. Por la sangre de Jesús que fue propiciada para la ira de Dios contra el pecado. Por la misma sangre fuimos redimidos, justificados y reconciliados. ¿Sabe para qué, iglesia? Para servir al Dios vivo y verdadero todos los días de nuestras vidas aquí en la tierra. No estamos aquí solamente para reunirnos un domingo a la mañana y ya está, hemos cumplido con el Señor. Porque si usted cree, iglesia, que usted se ha asistido a este lugar solamente para escuchar un mensaje y volverse a su casa y venir nuevamente a un próximo servicio a seguir escuchando otro mensaje sin tener una relación de comunión con el Señor, en esa obra de santificación en la cual nos aparta del mundo para Dios, entonces la cruz de Cristo no tiene sentido para nosotros.
Si vemos a la cruz de Cristo, debemos verla como la victoria de nosotros, la iglesia de Jesucristo, para anunciar las verdades que están escritas y que son para nuestro propio beneficio. Primera de Juan capítulo 1, versículo 7. Capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí dice si andamos en luz. ¿Qué es andar? ¿Qué es andar en luz? Si no es vivir en la presencia del Señor todos los días de nuestra vida para adorarle a Dios, dándole todo nuestro ser en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así lo dice Romano: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestra adoración espiritual. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ya Cristo nos dio victoria en la cruz del Calvario. Él venció, dice, a los principados y a las potestades, exhibiéndola públicamente allí en la cruz del Señor. Pero ¿qué pasa con la iglesia ahora? ¿Por qué la iglesia vive como vive? ¿Por qué la iglesia está aún apática, indiferente? Iglesia, ¿sabe por qué la iglesia está indiferente y apática? ¿Por qué? Porque no está adorándole a Dios en espíritu y en verdad como Dios está reclamando. Una iglesia que adora en espíritu y en verdad es una iglesia victoriosa. Una iglesia que se santifica es una iglesia victoriosa. ¿Cómo vamos a santificarnos? Con la palabra del Señor. Cada vez que nosotros venimos a la presencia del Señor y atendemos la palabra del Señor, no como oidores olvidadizos, sino para practicarla, estamos santificando el nombre del Señor. Nosotros nos santificamos a través de la palabra, vivimos vidas conforme a la voluntad de Dios. Nada nos puede tocar, aunque estemos cayéndonos en el suelo. El Señor nos sostiene y nos lleva de poder en poder, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, porque Él es el que sostiene a su iglesia. Esa es la realidad de la iglesia de Cristo Jesús. No una iglesia solamente, como lo decía el fallecido R.C. Sproul, una iglesia intelectual, una iglesia llena de doctrinas, pero cero de vida espiritual. Una iglesia muerta que está llena de doctrinas teológicas, pero sin la presencia de Dios. Escuchaba el homenaje que le hicieron varios de los ministros al pastor R.C. Sproul, entre ellos John MacArthur. Y él decía: yo era dispensacionalista, y cuando me encontré con R.C. Sproul, realmente me derribó con las sanas doctrinas de la gracia. Pude abrazar el verdadero evangelio. Y él les pedía a un amigo, un compañero, a un mentor, a un hombre de Dios que enseñaba que la fe sin obra es muerta. Porque si decimos que tenemos a Cristo, si decimos que creemos en Cristo, si decimos que creemos en la cruz de Cristo, ¿qué estamos haciendo nosotros aquí todavía? Que no estamos predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo hasta lo último de la tierra, como Dios nos lo mandó. Si decimos que estamos aquí nosotros en nueva vida, ¿qué hacemos nosotros todavía por aquellos que están perdidos? Y nosotros aquí, llenándose todavía la boca de las sanas doctrinas. Dios nos invita a ejercer. Dice la palabra del Señor que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que tienen el uso de los sentidos ejercitados. ¿Sabe lo que es ejercitar? Es practicar. Ejercitar es poner por obra, iglesia.
Pero muchas veces nosotros vemos una iglesia que no responde. Una iglesia que no responde. Lo mismo le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Estaba a punto de morir el Señor, se fue al Getsemaní, llevó a unos que oraran, se durmieron. Fue llevado bajo la traición de Judas Iscariote y se desaparecieron todos. La iglesia de los primeros cristianos no hizo eso. Cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Esa iglesia estaba dispuesta a dar su vida por Cristo, porque era una iglesia llena del poder de Dios. Una iglesia que no tiene poder es una iglesia que consume mucha teología, pero que no pone por obra la palabra del Señor. Pastor Miguel Núñez escribió un libro muy hermoso. Me gustaría hacer mención de ese libro. Una iglesia conforme al corazón de Dios. Me lo regaló el pastor Raúl hace como 3 años. Cuando estuvieron allí reunidos en Chile, creo que fue. Estuvo el pastor Miguel Núñez allí. Y él dice, a menos que la iglesia esté decidida a volver a la verdadera adoración por medio de su palabra, a menos que lo haga de esa manera, recién allí, solamente a través de eso, va a ser una iglesia poderosa, una iglesia victoriosa, una iglesia que avanza en el nombre de Jesús. Claro, no quiero dejar de lado lo que leí en ese libro. ¿Sabe lo que más daña a nuestra iglesia? Lo que dañó a la iglesia de los primeros cristianos también en Corintios. Los celos, los chismes, las murmuraciones, las calumnias, las injurias. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, yo soy de Juan, yo soy de Eduardo, yo soy de Pepe, yo soy de aquel, yo soy de aquel, yo soy de aquel. Eso es lo que más dañó a la iglesia de los Corintios. Hasta que el Señor no vea unidad en el espíritu en una iglesia, difícilmente una iglesia pueda cumplir el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Porque uno regó, o uno sembró, el otro regó, pero el crecimiento lo da Dios. ¿Será que es necesario hacer como Juan el Bautista? ¿Es necesario que yo mengüe para que Él crezca? ¿Será necesario que hay que hacer como a un Josué que dijo, ustedes hagan lo que quieran, pero yo en mi casa serviremos a Jehová? Pues Dios está llamando a un pueblo santo, porque sin santidad nadie verá a Dios. Y yo le voy a decir algo desde el corazón. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo estoy dispuesto a servir al Señor hasta lo último, en la voluntad de Dios. Voy a hacer lo que Dios me demanda, a la manera de Dios, como lo enseña la Escritura. Voy a servirle al Señor hasta lo último de la tierra. Con mi esposa nos conocemos hace un buen tiempo ya, desde el año 98. Hemos ido a lugares que ni se imagina usted a servir al Señor. Hemos entrado a lugares que ni siquiera cuando Lucas era chico todavía una oportunidad se desgarró y tuvimos que andar allí sin médicos, sin nada, por causa de nuestro Señor Jesucristo. Y si hay algo que me motiva a mí, allá en 7 de abril, un lugar que es triángulo entre Santiago, Salta y Tucumán, es que hay una iglesia que cuando nosotros fuimos el Señor se glorificó y esa iglesia sigue en pie todavía para la gloria de Dios. Cuando Dios te mueve con propósitos. Cuando Dios te mueve, te inquieta, no te deja tranquilo. No sé cuánto lo levanta de noche a orar al Señor, pero a mí me viene levantando muy de seguido. Al primer tiempo no le entendía. Lo tomaba como un problema de taquicardia, de incomodidad, que me hizo mal la comida, que no estoy descansando bien. Y luego dije, ¿y será que Dios me quiere orando? Y me puse a orar. ¿Y sabe qué?
es algo maravilloso cuando nosotros estamos sensibles a la voz de Cristo Jesús. La cruz de Cristo te tiene que hacer sensible, porque si la cruz de Cristo no te hace sensible, ninguna cosa te va a hacer sensible. ¿Qué te sensibiliza? ¿Que aparezca aquí Macri en esta mañana? Pero si se presenta nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo actuarías, iglesia? Bueno, yo quiero decirte, el Señor dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de vosotros. ¿Cómo está tu presencia ante el Señor hoy día? ¿Apática, indiferente? ¿Te da lo mismo? ¿No ves la hora que se termine el servicio? ¿Hace calor? ¿O estás diciendo, Señor, sé propicio a mí, pecador? Yo estoy para servirte y hacer lo que tú me demandas. Heme aquí, Señor, como decía Isaías. Y mientras cantábamos una alabanza me venía ese momento. Porque si hay algo que dijo John MacArthur, y que yo sé que me gustaría escuchar el mensaje del pastor R.C. Sproul sobre la santidad. Dijo el pastor John MacArthur, llegué a mi casa y puse el cassette. Y bien comenzó la administración sobre la santidad de Dios en Isaías capítulo 6, sobre Isaías cuando vio el trono alto y sublime. Dice, me conmovió tanto de la manera en que presentó el tema de la santidad de Dios, que no escuché a nadie más predicar de la misma manera que la predicó Sproul. Y fui conmovido con lágrimas delante del Señor, porque es indescriptible la majestad de nuestro Dios. ¿Sabe qué? Estamos más sensibles a estar ante el trono de su gracia, para entrar al trono de su gracia, para alcanzar misericordia y oportuno socorro, cuando nosotros venimos con humildad de corazón. Pero si nos presentamos con soberbia, si nos presentamos con enojo, si nos presentamos con ira, si nos presentamos con qué sé yo, con muchas veces apuros, queremos vivir rápido nuestra vida, difícilmente podamos disfrutar de lo que la presencia de Dios puede hacer en nuestras vidas cada vez que nosotros nos congregamos como iglesia. Es por eso que quiero invitarte en esta mañana, con este mensaje corto, en una aplicación. La cruz de Cristo fue nuestra victoria. Él es nuestra victoria. El Señor dijo, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda cosa del maligno, y nada os dañará. No nos está llevando a hacer guerra espiritual. Nos está llevando a entender y a comprender que lo que Él hizo en la cruz del Calvario es aplicable a nosotros, la iglesia de Cristo. Nada puede detener a la iglesia del Señor, que está llena del poder de nuestro Señor Jesucristo por la obra del Espíritu Santo. Nada. Nada puede detenerte, iglesia. Si tú amas al Señor, si tú vives para el Señor te va a sostener hasta que Él diga, hasta aquí llegaste. Y cuando llega la muerte para nosotros, ya predicó el pastor Juan sobre la muerte. La muerte de los cristianos es algo de gran estima ante los ojos del Señor. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, decía el apóstol Pablo. Por eso Él dice, nosotros llevamos la muerte de Cristo en nuestros cuerpos. Porque constantemente estamos en apuros, en situaciones difíciles, en tribulaciones. Pero nunca vamos a ser derribados, nunca vamos a ser desamparados, nunca vamos a ser abandonados. El Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria al Señor.